y se va a seguir sintiendo a lo largo de todo el proceso revolucionario de maneras muy extrañas. Cuando los carrancistas en 17 quieren hacer una constitución para quitarle fuerza social a los restos de los derrotados villismo y zapatismo que siguen en guerra de guerrilla, pues tienes a Mújica que viene del magonismo defendiendo el carácter laico de la república, defendiendo las ideas de una educación para todos. Y tienes a cuadros que se formaron en el magonismo, ahora alineados con el centro de la revolución carrancista obregonista. Entonces es una historia muy extraña. La ausencia del movimiento obrero. El movimiento obrero ha estado en actividad. Las grandes rupturas influidas por el magonismo, Cananea, Río Blanco, los grandes choques, la huelga electricista contra Carranza, todos estos elementos están ahí, pero el movimiento obrero queda secuestrado en la trampa obregonista de la Casa del Obrero Mundial, que les da salida en los batallones rojos y los convierte en carne de batalla, combatiendo ejércitos villistas en Tampico, ¿sí? Entonces todos estos desencuentros, que son terribles para la historia de México, se multiplican una y otra vez. Uno de los más dolorosos es el desencuentro entre Villa y los magonistas. Los magonistas quedan alineados junto con los colorados de Orozco en una revolución que parece radical y que al fin y al cabo es contrarrevolucionaria y está aliada a la oligarquía de Chihuahua a la que Villa combate, ¿sí? Y ahí se desmorona. Madero le ordena a Villa en 11 que desarme a los magonistas, ¿sí? Que van con las banderas rojas. Villa, que políticamente en esos momentos no tiene ninguna idea de dónde andar y lo único que quiere es tirarle tiros a la oligarquía y que está cuadrado con Madero, pues desarma a los magonistas y ahí se produce una ruptura, ¿no? Con personajes maravillosos como Castillo, a los que nunca, o Salazar, a los que le tomará, en el caso de Salazar, 10 años volver a recuperar, pues, 9 años. Entonces el desencuentro es tan brutal que la fuerza ideológica más potente de la izquierda no llega al momento culminante donde una nueva izquierda social, ¿sí? Con la bandera de las expropiaciones masivas villistas en el norte y del Plan de Ayala en el sur, se constituye a la izquierda y abre la puerta para una revolución radical. La derrota de villismo y zapatismo vuelve a plantear el problema de la ausencia de esta fuerza, ¿sí? Que renace de una manera muy sorprendente, con los Magón en la cárcel en Estados Unidos, aislados del movimiento, ¿sí? Luego la muerte y el asesinato, pues no puede llamarse muerte de Ricardo, después de la derrota de Villa y de Zapata y del golpe de 1920, el magonismo que está disperso y que es influencia de Pozo, hombres aquí y allá, pero no es una corriente integral, ¿sí? Renace bajo la forma sindical. Y esta es la historia que nadie ha contado en México. Es increíble, pero la historia de la CGT no ha sido contada en este país. Uno la busca en los libros y no existe, no hay investigación. Y el huevón que tienen ante ustedes presente, pues dedicó 3 años a investigarla y nunca la escribió porque no encontró tiempo para escribirla. Y la investigación está terminada ahí, pero no hay tiempo, entre otras cosas por culpa de que el movimiento me llaman por teléfono a las 10 de la mañana que vaya a repartir volantes a una fábrica de huelga de trabajadores de unas planchas que tienen 10 trabajadores y llevan 1 año, entonces a las 5 horas a qué horas se escriben. Entonces, pero la historia de la CGT es espectacular y curiosamente, otra vez, es una historia cortada, porque la CGT se la come el cardenismo. O sea, la CGT ya tiene su momento de gloria en 1921 que se funda, ¿sí? En 1931 que desaparece como una fuerza activa, se debilita, se corrompe y se va a la nada. Y al final, en los años 30, el cardenismo retoma por la vía de un movimiento obrero cooptado, pero al fin y al cabo sumado a las propuestas del nacionalismo revolucionario y cubre el espacio político de la CGT y la CGT como proyecto desaparece. Incluso los nombres de los cuadros claves de este periodo están borrados, desaparecieron. Hoy, ¿quién sabe cómo fue el trabajo de Librado Rivera en la zona petrolera de la Huasteca? Nadie cuenta esta historia. Hoy, ¿quién sabe cómo fue el trabajo de organización de Ríos, cuyo ni siquiera sabemos que ese no era su nombre, ¿sí? Pinche peruano loco y ultrasectario que dormía como un libro de Bakunin, como almohada, y cuando se lo querían quitar en las noches mordía, ¿sí? Era famoso porque le metió un mordisco a un güey que le quiso pedir prestado el libro porque dijo, los libros no se prestan, ¿no?
se depositan y se leen, pero te vigilo mientras lo estás leyendo, porque era el único que tenía como propiedad unos calzones viejos y un libro de Bakunin, ¿sí? Y este pinche Ríos, hoy quién sabe, desaparece en la nieve. Hoy qué sabemos de Sebastián San Vicente, el hombre que dirigió la huelga de tranviarios de la Ciudad de México, ¿no? Y que desaparece en la nada, de origen español, acusado de haber hecho un atentado contra el presidente norteamericano, que además ni era cierto. Un hombre que decía que se vivía de paso, porque las ciudades y los paisajes, pues ahí estaban para pasar por ellos, que de lo único que no se pasaba era de las ideas, ¿no? Hoy que sabemos pues de esta maravillosa experiencia de 10 años de lucha de la CGT, y ahí está. Y es espectacular. La CGT nace sobre un núcleo de la alianza temporal entre anarquistas y comunistas. Dura solamente un año y medio esta alianza, luego se separa, lamentablemente. Los comunistas se lanzan al movimiento inquilinario en la Ciudad de México y los anarquistas consolidan el bastión de los textiles rojos del DF. El centro sería la industria textil. Y la industria textil va a dar entre 1921 y 1928 las luchas más impresionantes que ha conocido la clase obrera mexicana. Mi corta memoria me retrae a luchas espectaculares de un nivel de resistencia, de heroísmo, de valor civil, como las de Spicer o la de la General Electric, o el movimiento de los trabajadores de Pascual, o la lucha de Cinzas y Funza, la lucha de los trabajadores soldadores en Tula, ¿no? Cercados por el ejército durante 3 meses, donde nos comimos todos los pinches nopales que había en la cercanía, y además sin sal. Desde entonces odio los nopales, compañeros. Pinches nopales los veo y no resisto la tentación de regalárselos a Calderón envueltos en un ramo de flores, ¿no? Tengo esta memoria, pero puesto al lado de las luchas de los textiles. En principio, la estructura de la CGT era la estructura de una combinación de sindicatos empresas y sindicatos de gremio. Crean un sindicato petrolero muy importante en el norte, tienen los textiles rojos del Valle de México, sindicalizan los tranviarios de la Ciudad de México y tienen prácticamente núcleos rojos. Además se autollaman los sindicatos rojos. Y esta combinación les plantea cosas como no hay huelga aislada, porque dan las luchas en sector. Entonces cada conflicto textil se vuelve en muy poco tiempo huelga general del sector textil. Y las conexiones de la movilización solidaria. Por otro lado, practican la acción directa, sabotaje a los medios de producción, confrontación directa con los pistoleros de la patronal, en un momento que ya se está creando la tragedia nacional. La tragedia nacional es un sindicalismo amarillo, vinculado íntimamente a la CROM, y un sindicalismo blanco patronal. De tal manera que combatir en el movimiento obrero significa, entre otras cosas, combatir contra sindicatos blancos patronales, combatir contra sindicatos amarillos progubernamentales, combatir contra el gobierno, la policía, las juntas de conciliación que empiezan a nacer en esos momentos como mecanismo de mediación, ¿sí? Mismo que los grupos anarquistas no conocen. Tienen una vitalidad periodística que es espectacular. Si uno va al archivo de Ámsterdam, descubre que durante esos años editan cientos de miles de ejemplares de 40 o 50 periódicos a lo largo de todo el país, con tirajes masivos, ¿sí? Tienen una preocupación continua por la educación política y por la educación en términos generales. Es común oír en las actas de asambleas de la CGT: obrero que no lee no merece ser obrero. Que es una frase cabrona, sobre todo si parten ustedes de que en 1921 el nivel de analfabetismo en este país y en la clase obrera era del 70 al 80%, ¿sí? Estás hablando además de alguien que articula como medio difusor la prensa en un mundo de analfabetas, y claro, produce maravillosos fenómenos. Por ejemplo, hay registros de la lectura colectiva del periódico, o sea, en torno a un ejemplar del periódico y el que sabe leer, la reunión de un grupo de trabajadores. Hay una participación femenina desconocida hasta esos momentos en la historia de México. Lo que conocemos como los movimientos de la mujer nacen íntimamente vinculados al sindicalismo rojo. Algunas de las grandes luchas se dan en sectores de costureras, la gran huelga del Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro en aquella época tenía sus talleres de confección, o sea, la ropa que vendía la confeccionaba, y eran costureras y bordadoras. Y son uno de los sectores más duros en la confrontación.
Hay un testimonio del jefe de la policía en 1922 que dice que él está dispuesto a que regrese Villa y a darse de madrazos contra él, pero no quiere ver a las bordadoras enfrente, porque sale con las tijeras, con las agujas de tejer, con las agujas de bordar a las manifestaciones, ¿sí? Y son una pinche masa como un erizo que se enfrenta a una policía